Hay un versículo en la Biblia que dice: no hay nada oculto que no haya de ser descubierto, o no hay nada oculto que no haya de ser puesto a la luz. La verdad es que tenemos un Dios omnipresente que está en todos lados, es un Dios omnisciente que lo sabe todo, sus ojos lo miran todo y no nos podemos esconder de Dios. Muchas veces el ser humano cree que se puede ocultar de Dios para pecar a gusto, hacer lo que Él quiera. Creemos que podemos vivir como querramos y que no daremos cuenta de nuestros hechos. Pero lo cierto es que temblamos cuando nos damos cuenta que Dios es un Dios que lo ve todo, lo sabe todo, lo oye todo, está en todos lados y no nos podemos esconder, no podemos huir de la presencia de Dios. Hoy vamos a analizar un poco los capítulos 7 y 8 de Ezequiel, pero antes quisiera mencionar que esta omnipresencia y omnisciencia de Dios nos debe hacer más agradecidos todavía con Jesucristo. Porque mire qué tremendo, el Señor lo sabe todo de tu vida y aún así te ama. Te ama con amor eterno. El Señor te ama con un amor inmutable. Cristo te ama tanto que vino a este mundo a dar su vida por ti. Y es precisamente porque Él lo sabe todo que Él sabía que la única manera de salvarnos era derramando su preciosa sangre en esa cruz para pagar por nuestros pecados. Tome consuelo su alma este día en saber que el Señor lo sabe todo y aún así te ama. Pero veamos entonces la urgente necesidad que tenemos de predicar a Cristo, porque allá afuera nadie se va a esconder de Dios. El Señor lo sabe todo. Y esto también nos debe de hacer tener más temor de Dios. Temor en el sentido sano. El temor de Dios no es una fobia que me aleja del Señor. No es un miedo que me hace querer estar lejos, sino temor en el sentido de respeto, en el sentido de admiración, adoración por el Señor, temerle al pecado y a sus consecuencias, porque sabemos que es un Dios santo que está en todos lados. Miren, en el capítulo 8, el profeta Ezequiel es llevado en el espíritu, es llevado en visión a que vea los pecados que los líderes de Israel cometían en lo secreto, en lo oculto. Según ellos, nadie los iba a ver. Había una terrible idolatría en los que se quedaron en Jerusalén y en los que habían sido llevados cautivos. Todo el pueblo de Dios desviado en pos de la idolatría. Y lo peor es que ellos creían: nadie nos ve, Dios no se va a enterar. A conveniencia le ofrecían a este ídolo, le ofrecían al otro ídolo. Dioses falsos de esas tierras habían aprendido las costumbres paganas de esos pueblos y a conveniencia creían que de ahí les iba a venir la prosperidad y se habían olvidado del Dios que todo lo ve, del Dios que está en todos lados. Ahí en el capítulo 8, mire conmigo el versículo 6, Ezequiel 8:6 dice: me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y he aquí una puerta. Mire, estaba detrás de una pared, detrás de una puerta. Según los líderes religiosos nadie los iba a ver, pero dice el versículo 9: y me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen ahí. Y mira el 10, entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Mire qué bonito, detrás del muro, detrás de la puerta, los principales líderes religiosos, los que tendrían que ser sacerdotes y profetas del pueblo de Dios, quemando incienso a todas estas bestias abominables. Y el celo del Señor, el furor del Señor, con justa razón se había encendido. Mira el versículo 12, y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Y si usted sigue leyendo ahí en el capítulo 8, se ve que no solo los líderes, también el pueblo en general le ofrecían idolatría y adoración a un tal Tamuz. Y en el versículo 14 se ve esto. Así que la ira de Dios había venido con justa razón, porque tenemos un Dios que ve en lo secreto. Por eso el capítulo 7 anuncia todo ese quebrantamiento. Si usted ve el 7:24, dice: traeré por tanto los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos,
y haré cesar la soberbia de los poderosos. Mire, esta idolatría es una manifestación de orgullo y de soberbia, de rebeldía contra Dios. En lugar de adorar al Dios verdadero, estamos adorando las criaturas. Y sus santuarios, dice, serán profanados. Dice el 25, destrucción viene, buscarán la paz y no la habrá. Gracias a Dios que hoy tenemos a Jesús, el príncipe de paz. Porque lo cierto es que quizá hoy nosotros no nos inclinemos ante reptiles, no nos inclinemos ante imágenes, aunque quiero decirle que en la cultura de cada país siempre se practica cierta forma de idolatría. Por ejemplo, y aunque sea un poquito duro decirlo, pero aún dentro de la religión católica romana, muchas veces se utilizan imágenes, se encienden velas, se le ora a santos y se practican cosas que claramente el Señor prohíbe en su palabra y que dice que le ofende. Otras veces se va a poner a un hombre en el lugar de Cristo y se va a decir que él es el sustituto o el vicario de Cristo, cosa que ofende gravemente al Señor. Pero no solo en el catolicismo romano, aún dentro del cristianismo evangélico, se puede practicar la idolatría sin querer cuando seguimos ciegamente a un hombre, a un pastor, en lugar de las enseñanzas de la palabra de Dios. Estamos siguiendo la figura de un líder muy carismático que nos aparta quizá en pos de la prosperidad material. No es que esté malo la prosperidad, tenemos un Dios que provee, un Dios que nos alimenta con más que lo suficiente, pero no debe seguir nuestro corazón a la riqueza. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Muchas veces el ídolo puede ser el dinero, otras veces nuestro ídolo puede ser una serie de televisión. La pornografía, que abunda en todas las culturas, ciertamente es una forma de idolatría. Las personas en lo secreto están adorando estas figuras pornográficas. Una excesiva obsesión con un deporte, con un equipo. Claro, estas cosas como el deporte, como el entretenimiento, dejando fuera la pornografía, por supuesto que es inmoralidad sexual, pero algo sano como el deporte, incluso el dinero, se vuelven ídolos cuando toman el lugar de Dios en nuestro corazón. Solo Cristo tiene que tener el primer lugar en nuestra vida. Pero le decía, gracias al Señor que hoy tenemos al príncipe de paz, porque aún nosotros podemos fallar, podemos caer en idolatría y en lo oculto, en lo secreto le podemos fallar al Señor. Pero hoy estoy aquí para recordarle que Cristo Jesús fue a la cruz y derramó su sangre preciosa para pagar por todos nuestros pecados, incluyendo el pecado de idolatría. El Señor Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Y sabe lo que hace? Su Espíritu Santo en nosotros hace que lo querramos agradar. Ahora por amor queremos obedecerle en público y en privado. Por eso Jesús decía, entrando en tu aposento, cierra la puerta y ora al Padre en lo secreto, tu Padre que te ve en lo secreto. Pero ahora, ¿qué nos ve el Padre haciendo en lo secreto? Adorar al Señor, leer la palabra, orar. Gracias a Jesús, ahora en lo secreto no queremos ofender al Señor, aun cuando nadie nos ve, lo queremos agradar. Y dice, tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. En el antiguo pacto, el castigo vino público por los pecados secretos. En el nuevo pacto, la recompensa viene en público por esa justicia que se practica en lo secreto. Cristo Jesús cambia todo. Mi amado hermano, la salvación en tu vida se encuentra solamente en Cristo Jesús. Es cierto, hay un Dios que todo lo ve, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Recíbalo hoy. Reciba el perdón que Cristo trae a su vida. Y si ya lo hizo, hable con el Señor. Dígale, ayúdame a vencer estos hábitos en lo secreto que todavía me dominan. Yo recibo la libertad que hay en Cristo. La ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado. Yo me considero muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo. Cuéntele a alguien que solo en Jesús hay salvación.